cumple una función muy importante en lo que es la osmolaridad. Tenemos que también saber de que la osmolaridad en el compartimiento extracelular, refiriéndonos a un medio isotónico, hipotónico o hipertónico, lo correcto, lo normal es que en el compartimiento extracelular se mantenga un medio isotónico para tener una osmolaridad equilibrada en relación a agua y electrolitos en nuestro organismo. De ahí es que también es importante saber que el funcionamiento de las células de nuestro organismo dependen mucho o se deben mucho estas a lo que es el líquido extracelular con una concentración relativamente constante de electrolitos y de otros solutos. Y de ahí es que nuevamente mencionamos, tienen que estar en un estado de osmolaridad o de equilibrio. Entonces, tenemos que mencionar que los riñones en nuestro organismo excretan un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida, más los riñones conservan agua excretando una orina concentrada. La concentración total de solutos, en este caso, por ejemplo, electrolitos, de líquido extracelular o del compartimiento extracelular, está regulada por precisión para evitar cambios de volumen celular y en gran parte depende de la cantidad de agua en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? De que si hay alteración en el compartimiento extracelular, habrán daños directos en lo que es la célula. Por ejemplo, si tenemos un exceso de agua, este exceso de agua va a ocasionar en la célula de que ésta se llene de agua, se hinche y pueda reventar. En otras palabras, va a interferir mucho en lo que es su comportamiento de isotónico, pasar ya sea a un compartimiento hipotónico o hipertónico. De ahí es que hablamos de cambios de volumen celular. Ya sé. Wow. Sí, ya sé. Pero hace lo que puede con lo que encuentra. Orina, bastante orina, con una osmolaridad no más de 50 miliosmoles por litro. Entonces, esto quiere decir de que bastante cantidad de agua, osmolaridad o solutos disminuidos,
no más de 50 miliosmoles por litro. Espera, tu guante. Vamos a hacer. Yo te voy a dar de comer, ¿ya? Ya. No. Por otra parte, otro ejemplo, deficiencia de agua y osmolaridad elevada. Aquí de igual manera va a haber orina, pero en poca cantidad, pero sí va a haber una osmolaridad bastante elevada, de 1200 hasta 1400 miliosmoles por litro. De ahí que la osmolaridad de la orina depende en gran parte de esta hormona que ya le hemos mencionado, como es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Que si esta hormona está elevada, aumenta la permeabilidad al agua en el túbulo distal y conducto colector. Si recordamos, a nivel del túbulo distal y conducto colector, generalmente es impermeable al agua, pero por la acción facilitadora de esta hormona antidiurético vasopresina, estos túbulos a nivel distal y conducto colector se vuelven permeables al agua y reabsorben la misma, ya, llevando a una orina concentrada. Caso contrario, una reducción o ausencia, no ocurre la reabsorción de agua, lo cual nos va a llevar a una orina diluida. Cuando hablamos de orina concentrada, cuando la cantidad de volumen de agua es reducida, ¿ya? Y más que agua existen electrolitos o solutos. Y orina diluida es más agua que concentrado de solutos o electrolitos. Entonces, aquí ya podemos ver que uno de los mecanismos que regulan la osmolaridad es la hormona antidiurética o la vasopresina. Hola, hijito, ¿qué fue? Tenemos que mencionar que los riñones ¿Recién están viniendo? Ya los voy a esperar entonces para tomar tecito. son capaces de excretar hasta 20 litros de orina al día, pero con una concentración de solutos no más de 50 miliosmoles por litro. Esto debido a que los riñones pueden reabsorber continuamente solutos sin grandes cantidades de agua, una particularidad propia de los riñones. ¿Qué va a acontecer en todo lo que son los túbulos renales? Si recordamos, por ejemplo, en el túbulo proximal, sabemos muy bien que en el túbulo proximal se reabsorbe un 65% de agua, ¿no es cierto? Y a nivel de líquido túbulo proximal, ¿ya?, se mantiene un medio isoosmótico que equivale al mismo que del plasma, que es de 300 miliosmoles por litro. Ahora bien, a medida que la orina o el líquido que tiene que reabsorberse o excretarse pasa por los diferentes segmentos tubulares del riñón, ejemplo, a medida que pasa
por el asa descendente del segmento delgado del asa de Henle, sabemos muy bien de que a ese nivel se reabsorbe agua, volviéndose un medio hiperosmótico, porque ya no sería un medio isoosmótico. Después les voy a mostrar una figura que estos 300 miliosmoles, a medida que pasa por los diferentes segmentos medulares, tiende a disminuir. Y de ahí es que ya en el asa descendente de Henle se reabsorbe agua, volviéndose hiperosmótico, porque lo que va a quedar más son concentrados de solutos o electrolitos, porque va a haber una mayor reabsorción de agua. Ahora bien, a medida que sigue el líquido o la orina, sigue pasando por los túbulos renales, específicamente en la rama ascendente del asa de Henle, se reabsorben solutos, ya esto en el segmento grueso ascendente del asa de Henle, se reabsorben solutos, pero no agua, debido a que a la impermeabilidad a nivel de este segmento, independientemente ya esté presente o no la hormona antidiurética, por lo que se vuelve un medio hipoosmótico. Va a seguir descendiendo esta concentración de 300 miliosmoles por litro, descenderá a 200, a 100, a 70, ¿no? A medida que pasa por los segmentos renales. Y ya a nivel del túbulo distal, conducto colector cortical y medular, la ausencia de la hormona antidiurético de la vasopresina los harán impermeables al agua, diluyendo aún más la orina hasta 50 miliosmoles por litro. Esto lo vamos a ver en esta gráfica, donde vemos que en el segmento proximal ya el medio es isoosmótico, al igual que en el plasma. ¿No? Aquí lo que ya hemos aprendido es que en el segmento proximal ya el 65% del agua, ¿no? se reabsorbe juntamente, ¿no? que con el sodio. Ahora, a medida que el líquido, la orina, desciende hacia el asa descendente del asa de Henle, ¿ya? El medio, de ser isoosmótico, tiende a disminuir, como veíamos en la anterior diapositiva. Se vuelve un medio hiperosmótico, ¿no? Y a medida que sigue circulando el líquido o la orina por el segmento ascendente grueso del asa de Henle, ¿ya? El medio interno sigue cambiando, como nos mencionaba acá, de que se vuelve un medio hipoosmótico, ¿no? Y a nivel ya del túbulo distal, túbulos colectores, conductos tubulares, ¿no? y conductos medulares,
al ser impermeables al agua, la concentración de solutos tienden a disminuir hasta 50 miliosmoles por litro. Esa es la explicación que nos daba o que nos da esta diapositiva. Ahora bien, eso en relación a la orina diluida. Ahora, ¿qué pasa con la orina concentrada? En la orina concentrada no solo necesita de la presencia de la hormona antidiurética, sino que también de una elevada osmolaridad del líquido intersticial de la médula, lo cual se logra gracias a otro mecanismo, que es el mecanismo multiplicador de la contracorriente, que depende de la disposición anatómica especial del asa de Henle y de los vasos rectos a este nivel, ¿no? Donde hablamos, por ejemplo, de lo que era la mácula densa, de lo que eran las células yuxtamedulares. A eso nos estamos refiriendo y vamos a ver en qué consiste este mecanismo multiplicador de la contracorriente y la participación de estos vasos rectos que cumplen una función importante. Características especiales del asa de Henle que hacen que los solutos queden atrapados en la médula renal. ¿En qué consiste el mecanismo multiplicador de contracorriente? El líquido o la orina a nivel del asa de Henle y más que todo en lo que es el túbulo proximal tiene ya una concentración igual o similar a la del plasma, que equivale a 300 miliosmoles por litro, lo que nos da una isoosmolaridad. Ahora bien, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle hay, como habíamos aprendido en el anterior capítulo, hay bombas de iones activas que reducen la concentración dentro del túbulo de 300 a 200 miliosmoles por litro y la eleva en el intersticio renal hasta 400 miliosmoles por litro. Esto en lo que es la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Luego, en la rama descendente del asa de Henle y el intersticio renal realizan un equilibrio osmótico. Aquí se genera un gradiente de concentración osmótico, donde los solutos más un flujo adicional de líquido hacia la rama ascendente del asa de Henle devuelven a ser reabsorbidos por la bomba de iones, elevando nuevamente la concentración intersticial de 400 a 500 miliosmoles por litro. Nuevamente se produce un equilibrio osmótico, se repite el mismo proceso
hasta que la osmolaridad del líquido intersticial sea de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Esa es la finalidad del mecanismo multiplicador de contracorriente, de nivelar la osmolaridad del líquido intersticial. Ella es tu hija, pues. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá, jóvenes? Bueno, sigamos. Ahora bien, cuando el líquido fluye hacia el túbulo colector cortical, aquí estábamos Ahí échate pues. Aquí miren. Nunca pude decirle. en lo que es el asa de Henle en su porción ascendente. Wow, suenas idéntico. Acá ya, cuando el líquido fluye hacia el túbulo colector cortical, la presencia de la hormona antidiurética No lo hace muy bien. lo hace muy permeable al agua, lo que habíamos mencionado anteriormente, por lo que se reabsorben grandes cantidades de agua por la acción de la hormona antidiurética hacia la corteza, por lo que la médula conserva su elevada osmolaridad del intersticio. O sea que tienden a actuar de una y otra manera este mecanismo multiplicador de contracorriente con la hormona antidiurético vasopresiva. Finalmente, en los conductos colectores medulares Pero resulta que yo soy más de gatos. hay un volumen adicional de reabsorción de agua relativamente pequeña, y de esta manera el líquido tubular a nivel de los colectores medulares llega a la misma osmolaridad que la intersticial, igual a 1200 hasta 1400 miliosmoles por litro. Ahora bien, de todo este mecanismo, la mitad de la osmolaridad del intersticio medular renal es gracias también a la participación de la urea, la cual difunde a través del conducto medular por su alta concentración. Y de ahí tenemos que mencionar que la urea en un 40-50% se reabsorbe en el túbulo proximal, y en los segmentos finos del asa de Henle, o sea, hay ciertas proteínas transportadoras que participan directamente en la secreción de urea. Estas proteínas transportadoras se las conoce como la UT2, dando lugar a una elevada concentración de urea que llegan al conducto colector cortical, la cual difunde hacia el intersticio medular por estas dos proteínas transportadoras facilitadoras, que es la UT-A1 y la UT-A3. Estas proteínas transportadoras son específicas o se encuentran
de manera específica en los segmentos finos o delgados del asa de Henle y que directamente participan en lo que es la reabsorción de urea para participar también en lo que es la osmolaridad entre el compartimiento intersticial medular y el compartimiento también a nivel de los conductos colectores medulares. Ya no. Ahora bien, ya hemos mencionado sobre los vasos rectos a nivel del riñón. Tenemos que mencionar que el flujo sanguíneo a nivel de la médula renal es extremadamente bajo. En Guyton, en la 13ª edición, habla de un 5% del flujo sanguíneo a nivel de la médula renal que manejan estos vasos rectos. Pero ya en Guyton, en 14ª, dicen que estos vasos rectos tienden a manejar del total del flujo sanguíneo que manejan los riñones y que sabemos que es el 22%, estos vasos rectos manejan un 1 o 2% de ese flujo sanguíneo, lo cual es la cantidad necesaria que necesita la médula renal para poder cubrir las necesidades metabólicas y también de esa manera minimizar la pérdida de solutos. Este último es gracias, como les decía, a que los vasos rectos son intercambiadores por el contracorriente. Entonces, esa es la finalidad también de que este bajo flujo sanguíneo discurre a través de la médula renal de una manera muy, pero muy lenta. Ahora, por otra parte, los vasos rectos, no nos olvidemos que están en la mácula densa, específicamente en relación a las células yuxtamedulares, son muy permeables a los solutos de la sangre, excepto a las proteínas, por lo que a medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección a las papilas, se concentra cada vez más hasta ser la misma que en el intersticio medular, 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Sin embargo, cuando la sangre sube cada vez es menos concentrada al difundir solutos hacia el intersticio y moverse agua hacia los vasos rectos. Y de esta manera se evita que se disipe la hiperosmolaridad del intersticio medular. Esto lo vamos a ver en la siguiente imagen o diapositiva. Mira la boca llena de colores. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? No, ya. Mira. No me vas a morder. Mira la boca. Este es un modelo o una imagen de los vasos rectos, donde vemos, por ejemplo, en su, si ustedes quieren, en su porción descendente y en su porción ascendente. En su porción descendente vemos que hay fuga o salida de agua hacia el intersticio y entrada de
solutos dentro de los vasos rectos. De tal manera que si sale agua al intersticio medular, la concentración de solutos será mayor dentro de los vasos rectos. Esto cuando el flujo sanguíneo está descendiendo. Pero a medida que va ascendiendo, ocurre lo contrario. No vas a tomar agua, vas a poner agua. Salen los solutos y entra el agua. De esa manera es que se logra o participan estos vasos rectos en lo que es la regularización o la osmolaridad entre ambos compartimientos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? No. Mi dedo. Otra vez. Ahora bien, hablamos de un sistema de retroalimentación osmorreceptor, hormona antidiurética. Aquí también ya se agregan otros mecanismos que participan en lo que es la regulación de la osmolaridad. Este sistema de retroalimentación osmorreceptor es importante para el control de la concentración de sodio y osmolaridad de líquido extracelular. Este sistema de retroalimentación osmorreceptor actúa de la siguiente manera. En presencia de deficiencia de agua, aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que en presencia de una deficiencia de agua, esta deficiencia de agua aumenta la osmolaridad del líquido extracelular. Este aumento de la osmolaridad del líquido extracelular activa a estos osmorreceptores que vienen a ser células osmorreceptoras que se encuentran en la región anterior del hipotálamo, cerca de los núcleos supraópticos, que se retraen, estas células se retraen. A su vez, a través de axones, envían señales a los núcleos supraópticos y desde estos núcleos supraópticos hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. De esa manera es que se libera la hormona antidiurética, ingresa a la circulación sistémica y aumenta la permeabilidad al agua, dando lugar a una orina concentrada. ¿Por qué? Porque hay mayor reabsorción del agua y eso va a dar lugar a una orina concentrada. ¿Qué es lo interesante de esto? De que ustedes no se van a olvidar Pórtate bien, ¿ya? No, ya. Si vas a hacer piso, mejor no te lo doy. Es igual. Anda, mírate entonces mientras yo te hago. Te sirvo.